Hola, muy buenos días. ¿Quién como Dios? Bienvenidos todos ustedes que llegan a la transmisión de la Lección Divina en vivo, el programa que transmitimos desde la productora de Lazos de Amor Mariano en la ciudad de Medellín para www.lazostv.com. Hoy es 12 de abril del año 2018 y el Señor nos regala la oportunidad de volvernos a encontrar para hacer ese precioso ejercicio de la lectura orante de la palabra de Dios. Saludamos a todos los que llegan a través de la transmisión que hacemos en www.lazostv.com, también nuestros hermanos que a través de Facebook están ahí disfrutando de toda la programación. Un saludito muy especial a todos ustedes, bienvenidos a este programa que hacemos en vivo, y también saludamos a los que se conectan desde el canal de YouTube de LAM Live, que es la opción que tenemos mientras que se restablece el canal de YouTube de Lazos de Amor Mariano. Un saludito para todos ustedes. Vamos a hacer la lección divina, vamos a hacer una lectura orante de la palabra de Dios, así que todos ustedes súper dispuestos para que nos ayuden a meditar en la palabra del Señor, específicamente en el Evangelio de hoy que nos trae la liturgia. Escríbanos ahí a través de las plataformas desde donde se conectan para que interactuemos un poquito. Marianita, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Julio, un saludo para todos nuevamente hoy en este programa especial de la Lección Divina que, mejor dicho, nos dio por repetir otra vez hoy. Claro. Estuvo tan bueno ayer que dijimos hay que repetirlo. Es que esto tiene que continuar, Mariana, y es que estábamos en el Evangelio de Juan, que precisamente en este tiempo tan especial nos lo trae la liturgia, que pues tú lo decías ayer, en el tiempo ordinario leemos, ¿cómo es, Mariana? A ver, explícanos. En el tiempo ordinario, resulta que eso fue lo escuché el otro día y yo dije, wow, esas son cosas que uno no sabe y que es importante saberlas. Que resulta que durante el tiempo ordinario, cada año se lee, que decíamos también la vez pasada, que si uno escuchara atentamente, o sea, como fuera todos los días y escuchara atentamente en cada Eucaristía, pues las lecturas y todo, que uno, pues después como de 3 años y un poquito más o menos que casi se ha leído el 98%, 96% de la Biblia. ¿Por qué? Porque resulta que cada año leemos uno de los evangelistas, esos son por ciclos, y en cada ciclo pues hay uno de los evangelistas sinópticos, que explicamos ayer que los sinópticos es que quería decir que hay como un hilo conductor en los 3 apóstoles, en los 3 evangelistas, que son Mateo, Lucas y Marcos. Eso, gracias. Mateo, Lucas y Marcos. Y que a diferencia de estos 3, pues Juan en su evangelio toca ciertas cosas que de pronto no encontramos, y hay cosas que se encuentran en los 3 evangelistas que en Juan no las narra. Entonces, durante el tiempo ordinario, se lee uno de estos evangelistas, Marcos, Lucas o Mateo, y en cambio en tiempos litúrgicos como diferentes al tiempo ordinario se lee el Evangelio de Juan. Estamos entonces en este tiempo pascual, que es el tiempo que comprende entre la resurrección de Jesús y los 50 días posteriores, que es la venida del Espíritu Santo. Se le denomina en la iglesia el tiempo litúrgico de la Pascua, el tiempo pascual. Y bueno, ahí nos tiene la liturgia leyendo el Evangelio de San Juan, el evangelista del amor, y hoy tenemos unas cosas sobre pues que nos trae la liturgia para hoy, pero también tenemos, pues hoy la iglesia conmemora un día muy especial porque es el día de un santazo, y es San Giuseppe Moscati, o traduciéndolo al español San José Moscati. Mariana, ¿quién es San Giuseppe Moscati y por qué en la iglesia pues se tiene este santo como ejemplo a seguir? Bueno, Juli, de pronto muchos ya lo han oído escuchar. San Giuseppe es muy conocido pues porque es un hombre que nos da un ejemplo impresionante. Era un médico italiano. Este hombre fue capaz de hacer una perfecta unión entre la vida cotidiana, el llamado que puede hacer Dios en cuanto a la vocación profesional y la vocación a la santidad y la vocación al amor. Un hombre pues él era, creo que tuvo varios hermanos, fue como más o menos el 7º hijo o el 4º hijo, no me acuerdo ahorita en este momento,
pero fue pues, o sea, de una familia numerosa y pues una familia también de unos valores muy bonitos, cristianos, y resulta que por la muerte de uno de sus hermanos, de un caballo, ahí como que se refuerza su anhelo de estudiar medicina. Y él más o menos pues... es decir, el hermano se cayó de un caballo. El hermano se cayó de un caballo y murió. No es que lo sonó dije. raro. Sí, después de la muerte del hermano en un Sonó caballo. muy raro. Sí, bueno, el caso. Lo siento, lo siento. Estaba aquí recordando, entonces lo dije Entonces así, el hermano bien pensado. como que se cayó, tuvo un accidente con un caballo Así es. y no pudieron como hacer nada No, los médicos, falleció. entonces él ahí fue Falleció donde se y ahí propuso. exactamente, y ahí como que creció ese anhelo porque siempre tuvo un espíritu de servicio impresionante, siempre Giuseppe fue un hombre, o sea, con un corazón grandote, pero ahí como que se afianzó pues esa idea de hacerlo a través de la medicina. Entonces, un hombre que se graduó de médico con los honores, mejor dicho, de todo, o sea, un hombre dedicado a su estudio, a lo que hacía, impresionante porque fue un hombre de Eucaristía diaria, decía ahí que él era un hombre que primero iba a su Eucaristía, la comunión, y luego salía pues obviamente tanto a estudiar como a hacer sus prácticas, un hombre que siempre ayudó a los pobres, siempre estuvo pendiente de las necesidades de los más necesitados, valga la redundancia. También tenía una devoción especial a la Santísima Virgen María, se preparaba para las fiestas de la Virgen, ayunaba, o sea, un hombre cristiano, cristianamente espectacular, o sea, de una vida cristiana intachable. Ajá. Y aparte de eso, pues ese llamado, esa vocación especial de la medicina, no la hizo a un lado. Es más, este hombre es supremamente... O sea, fue un ejemplo y de una virtud impresionante que dio ejemplo hasta dentro del el ámbito pues de la médico, que muchos ateos, mucha gente con demasiada razón, y él decía, ni la ciencia no le quita nada, ni la ciencia ni la razón le quitan nada a la fe, al revés, tienen que venir al servicio del hombre. Tanto la fe como la ciencia y la razón vienen al servicio del hombre, y él lo vivió de esa manera la fe y obviamente la razón, y todo lo llevó a esto. Era un hombre supremamente inteligente. Mirábamos ahorita con Juli cuando estamos investigando y también nos damos cuenta porque dijimos hoy, qué bueno que él hubiera podido escribir. Imagínense un médico de esos en esta época. Ajá. Que no escribiera solamente porque él escribió muchos artículos de medicina. Sí. Lástima que no le hubiera quedado tiempo, pues porque siempre, o sea, él era un hombre ocupado tanto que murió muy joven, a los 47 años. Wow. ¿Pero por qué? Porque se desgastó no solamente en el amor que tenía a la medicina, sino que él era, le dicen, el médico de almas. Porque aparte de eso, él buscaba no solamente cuando iba a visitar a alguien o hacer pues su trabajo como de médico, buscaba también curar el alma de las personas. Entonces, eso es algo, pues obviamente, que para este momento, qué bueno que nosotros hagamos lo que hagamos, pues no hagamos solamente, o sea, o nuestra profesión o lo que sea, sino también lleguemos a ver eso como el medio para santificarse, el medio para llevar a Dios, el medio, porque eso fue lo que él supo hacer de una manera espectacular. Qué bueno que hubiera podido dejar de pronto algún escrito sobre eso, sobre que no, el hecho de que estuviera él todo el tiempo ocupado, porque era un hombre supremamente ocupado, iba de aquí para allá todo el tiempo, cuando no estaba dentro del el hospital donde estuvo trabajando un tiempo, salía y iba donde los pobres. Luego, obviamente, los invitamos a ver la película, que es espectacular, que muestra, pero con seguridad, increíble, que no es nada a la realidad de la vida. Ajá. Que este hombre llevó. Entonces, luego de eso, vemos que él termina haciendo de su casa, que era un hombre pues económicamente acomodado, pero cuando mueren sus padres, pues él se queda solamente con una de sus hermanas, es lo que muestra ahí como la película, y él termina dando todo por ayudar a los pobres. Y en lo que leíamos decía, fue un hombre que nunca quiso, que pudo haber tenido las mujeres que quiso, las riquezas que hubiera querido, las cosas materialmente, haber estado en los supremamente acomodado y haber estado con los mejores honores, mejor dicho, el médico más exitoso. Pero él decidió vivir de una manera sencilla, fue dedicarse al servicio y a la caridad. Impresionante, de verdad, un hombre que para esta época, de verdad que
mejor dicho, no solamente por esa capacidad de tener una vida interior, porque el apostolado es resultado de una vida interior fuerte, y entonces con seguridad él tenía una intimidad muy muy grande con el Señor, pero uno dice, ¿pero en qué tiempo? ¿En qué momento? Sí, eso es lo más Con seguridad, increíble. todo el tiempo él veía en todo a Dios. Qué cosa tan hermosa. Así, me impacta mucho, Mariana, de este santo, lo parecido que hay con nosotros. Y digo, no por qué santos que somos nosotros, sino como la vida como tan común. Sí, porque, claro, nosotros vemos, por ejemplo, al Padre Pío, que podía leer la conciencia de las personas en un confesionario. Vemos la vida, por ejemplo, de San Antonio de Padua, que va y predica, le predica a los peces, y los peces saltan del agua. Es decir, cosas como así súper extraordinariesísimas que han tenido todos los santos, San Martín de Porres que levitaba, tantos santos que han tenido esos dones sobrenaturales especialísimos. Seguramente que San Giuseppe Moscati también los tuvo, pero uno, por ejemplo, leyendo la vida de él no encuentra pues como esos super ultra detalles. Y que lo otro, Julia, es que no era digamos, uno ve muchos santos que obviamente fueron religiosos, sacerdotes, franciscanos, o sea, monjes, y estamos hablando de una persona que llevaba una vida cotidiana y normal. Es más, bueno, él decide vivir la castidad, pero porque se entregó totalmente era un laico comprometido con su vocación. Sí, tanto es así que en la película lo muestran como que tuvo esa posibilidad de casarse, y esa mujer ahí que lo estuvo pues pues sí, tuvieron una especie como de relación y todo eso, pero él tenía un amor más grande hacia los pobres y hacia Dios, que se limitara con esa persona, y uno ahí también alcanza a entender el por qué la iglesia, increíble, Mariana, en un laico como lo fue San Giuseppe Moscati, entiende uno el porqué de la iglesia del celibato en los sacerdotes. Eso, qué increíble. Belleza, o sea, qué increíble el poder comprender esto, no en un sacerdote, que claro, uno lo alcanza a ver, pero como que sí, que pues uno piensa que porque así tiene que ser. Exacto, pero en este laico es que uno encuentra la razón del porqué del celibato en los sacerdotes. Así es, Juli, impresionante. Increíble, ¿no? Impresionante. Es que es de verdad un santo de admirar, un santo de pedir mucho su intercesión, también de ver reflejado, como decías tú, Juli, nuestra vida en un hombre de una vida cotidiana, y que pues eso fue lo que lo hizo tener la capacidad de ser santo en su deber de estado, de llevar una vida de virtud y de fe en su deber de estado, lo que lo hizo santo. Entonces, qué hermoso, San Giuseppe, por favor, ruega por la humanidad entera que te necesitamos, sobre todo por nosotros los laicos, los cristianos, los que queremos vivir nuestra fe, y sobre todo recordar pues obviamente que este hombre lo que quiso fue ayudar, llevar almas a Dios, o sea, darle gloria a Dios. O sea, él no dijo por sí mismo voy a ser santo. Él no decía con seguridad, que nunca dijo es que yo quiero ser santo, por eso voy a ser médico, por eso voy a ayudar a las almas, por eso voy a ayudar a los pobres. No. Él se desbordaba tanto de amor y de pensar en la necesidad de ayudar a esas almas, que quería darles la salud física, pero también la salud espiritual, de poder llevarlas a Dios. Entonces, qué lindo, porque no fue buscando, por mí, sino por ellos, y dándole, y finalmente llevándolos a Dios. O sea, le estoy dando gloria a Dios por medio de llevarle almas. Eso es algo muy hermoso, qué belleza. Definitivamente un santo para investigar el día de hoy, para leer, un santo para enamorarnos. Y la película la encuentran en YouTube. La oportunidad de buscar la película la encuentran por ahí en YouTube, la pueden encontrar y vérsela, y más que verse la película y contemplar lo que sucedió, ver lo que significa ese santo y lo que significa la santidad. Justo ahora que el Papa lanza hace 2 días la exhortación apostólica, que todavía no me sé el nombre, Mariana, ¿te acuerdas? Gaudete et exultate o algo así, sobre la necesidad de la vida del santo en el común, que tenemos que empezar a leer nosotros y a ver qué es lo que nos invita el Papa, que siempre tiene cosas increíbles para enseñarnos. Tener santos como ejemplo, y santos con los que quizá nos podemos identificar mucho más fácil los laicos.
Así que invitadísimos hoy 12 de abril a leer la vida de San Giuseppe Moscati, a ver la película, los que puedan ver la película, a enamorarnos de la santidad, a dejarnos enamorar más que de la santidad, de la manera como estos hombres y estas mujeres hicieron la voluntad de Dios, que eso fue al final lo que los llevó a ser santos. Un saludito muy especial a todos los que van llegando, mientras que ustedes, mientras que empezamos la lección divina. Entonces, tenemos, recuerden, transmisión a través de www.lazostv.com, transmisión a través de Facebook y a través de YouTube, así que saludemos a todos los que llegan a esta transmisión que se hace en vivo desde la productora de Lazos de Amor Mariano en la ciudad de Medellín, en la que hacemos este ejercicio precioso de la Lección Divina. Ahí está José Francisco conectado como siempre, súper pendiente de la transmisión. Saludamos también a nuestros hermanos que llegan a través de Facebook. Está Lourdes conectada en Facebook, Rosalba, Poli también, Lina desde Ibagué, Tolima. Les escucho todos los días. Dios y la Santísima Virgen María los bendigan. Lorena también se conecta, Edith, Alexandra, Luz Aide López dice: ¿quién como Dios? Dios los bendiga. Gracias por todos estos programas. Desde Baja California, Mexicali, Baja California, nos saluda Carmen también, Eva conectadísima, Beatriz, bueno, hay un montón de gente ahí en la plataforma de Facebook, todos súper listos para la Lección Divina, para meditar juntos el Evangelio. Fabio Agudelo también se conecta desde Cartagena, desde Riohacha está conectado Romario también, Viviana listísima para el revolcón del alma, dice ella, desde Argentina, Cristina, un saludito también, Laura Carlos en Oregon, en los Estados Unidos, Carolina García desde Medellín, dice: les pido mucha oración por los padres de una amiguita de mi hija que falleció en estos días, están pasando por un dolor y solo Dios es capaz de sostenerlos. Amén. Carolina, pues nos unimos en esas intenciones que tú tienes, todas las intenciones que nos han puesto, las ponemos en este programa, también en este ratico de oración que tenemos. Recuerden que pues el Señor dice que donde hay 2 o 3 unidos en su nombre, pues ahí está. Aquí hay muchísima gente, no solamente estamos Mariana y yo acá en la productora, sino ustedes a través, pues incluso detrás de estas pantallas, y aunque nos separan miles de kilómetros, en serio, hay personas que nos ven desde lugares muy lejanos, pues estamos quizá más cerca que muchos otros. Así que oremos los unos por los otros. Janet Franco nos saluda desde Girón, Santander, listísima para lo que tiene Jesús preparado en mi alma. Cristina Belis dice que esperando la lectura del Evangelio maravilloso de Juan. Desde Pereira también está conectada Ángela Royman de los Reyes también. Bendiciones para todos, en especial para toda la comunidad de LAM en Sabana Larga, Atlántico. Un saludito a nuestros hermanos de Lazos en Sabana Larga. Miriam se conecta desde... saluda pues a todos los que están conectados. No sé si Miriam ya logró conectarse, que ahí nos escribe que no se podía conectar, pues no podía ver la transmisión. Recuerden, si de pronto en algún momento ustedes llegan y hay algún problema en el canal de YouTube, salgan y vuelvan a entrar o presionen la tecla F5 que actualiza pues esa página y hace que posiblemente pues lo vean si hay algún problema ahí en la conexión. Saluditos, bendiciones, dice por acá Sandra, desde Duitama, Boyacá está Flor Soler conectada. Sandra también nos saluda con el cinturón puesto, una venezolana desde México. Agradezco que oremos por mi Venezuela querida, amén. Siempre oramos, Sandrita, por nuestros hermanos de Venezuela que tanto necesitan de nuestra oración. Miriam también nos saluda desde Quito, en el Ecuador. Bueno, un montón de gente más conectados por acá. En Facebook sigue llegando más personas saludándonos desde México, desde Jamundí, desde Nicaragua, desde Minnesota, bueno, República Dominicana también, Lima en el Perú también, Nicaragua. Uy, hay mucha gente de Latinoamérica por acá el día de hoy. Vamos a hacer la lección divina. Por ahí muchos de ustedes dicen que ya están listísimos con el cinturón bien abrochado, porque es que viene un revolcón en el día de hoy con este evangelio, ¿o no, Mariana? Así es, Juli. Muy bien, entonces, ¿qué tal si empezamos orando? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Escucha bien. Ahí estás, que hay que organizar la cosa, ¿no? Es que estamos estrenando por acá un trípode. Bueno,
presencia, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por tu infinita bondad, por tu amor, por traernos en este día nuevamente a compartir, a meditar, a unirnos en un solo corazón y en una sola alma, Señor, que es el corazón de la Santísima Virgen María. A ti, mamá, te suplicamos que nos ayudes a abrir nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos, que podamos poner de par en par nuestro corazón, que dejemos entrar en lo más profundo de Él al Espíritu Santo, para que venga a transformarnos, a limpiarnos, a renovar nuestro amor, a renovar nuestro sí, nuestro deseo de continuar en este camino de conversión. Te entregamos, María, todas las personas que se conectan, que se van a conectar a esta transmisión o que van a ver luego esta lección divina. Danos tu espíritu, María, danos tu amor. Enséñanos a ver la palabra y a entrar en ella como tú, a comprenderla, a hacerla nuestra. Únenos, María, en tu corazón inmaculado. Te entregamos todas las intenciones, todas las personas enfermas de el corazón y enfermas de el alma, enfermas también en la parte física. Te suplicamos, María, que nos cubras con tu manto maternal a todas las personas que necesitan hoy especialmente de esta palabra. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven, Santo Espíritu, ven con tu esposa. Ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, Santo Espíritu, ven con tu esposa. Ven, Santo Espíritu de Dios. Y como un río, lávanos, y con tu fuego quémanos, y con María llévanos a Cristo. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios. Muy bien, después de hacer esta oración al Espíritu Santo, Mariana, pues vamos con el paso siguiente, que es la lectura del Evangelio. ¿Qué Evangelio nos propone la Iglesia para el día de hoy? Así es, Juli, pues tenemos pues de cierta forma, pues como la continuación de lo que leíamos ayer, pues porque seguimos en el capítulo 3 de el Evangelio de San Juan, pero vamos a leer lo que nos propone la liturgia es el versículo 31 al 36. Muy bien, adelante, Marianita. Y dice así, dice: el que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído, y su testimonio nadie lo acepta. Nadie lo acepta. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que se resiste al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él.
Palabra de Dios. Del Señor. Del Señor. Es que como siempre leo el... Bueno, aprovechemos esto. Sí, eso, aprovechemos. Claro, hay que aprovechar todo para aprender para ir muchas aprendiendo, cosas. sí. Porque a veces, Mariana, se dice palabra de Dios y a veces se dice palabra del Señor. Porque resulta que cuando uno responde a los evangelios, o sea, cuando se lee alguno de los evangelistas, se responde es la palabra del Señor. La palabra del Señor. Claro, estamos hablando de los evangelios donde pues nos cuentan toda la vida del Señor Jesús. Por eso siempre que se lee el evangelio se dice palabra del Señor y dice gloria a ti, Señor Jesús. O sea, pero cuando se hace otra lectura diferente a los evangelios, se dice palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, por ejemplo, están todas las cartas, eso, por eso, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si ves, yo también me confundo. Esta vez tenemos todas las cartas de los evangelistas y de los apóstoles que están en el Nuevo Testamento, ahí se dice palabra de Dios, y todas las lecturas del Antiguo Testamento también se dice palabra de Dios. Pero con los salmos pasa algo diferente. Los salmos no se responde, cuando uno lee un salmo uno no dice palabra de Dios ni palabra del Señor, sino que con el salmo pues se responde el salmo, y el salmo pues si por ejemplo yo lo leo, se dice gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sí, cosas impresionantes de la liturgia, ¿no, Mariana? Sí, pero fíjate que tiene mucho sentido, porque cuando hablamos del Antiguo Testamento dice palabra de Dios, está refiriéndose a que el que se comunicaba en ese momento era Dios a la humanidad, y dice te alabamos, Señor, o sea, por esa palabra. Pero cuando hablamos de los evangelios estamos ya hablando del culmen de la revelación, que es Jesús, que es el Señor también. Entonces ahí dice palabra del Señor, ya estamos hablando de la persona de Jesús, cierto, la persona, pero también pues obviamente la divinidad del mismo Dios, cierto. Pero palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el nuestro Salvador, con el que se termina la revelación de Dios al hombre. O sea, qué bonito que uno, la próxima vez que lo respondamos, si no han ido a Eucaristía hoy, o si no, por ejemplo, yo mañana que vaya a la Eucaristía, decir gloria a ti, Señor, o sea, por esa palabra que eres tú mismo, porque el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, esta misma palabra es el mismo Jesús. Qué belleza, bueno, tantas cosas hermosas. Muy bien, hicimos el primer paso de la lección divina, que es la oración al Espíritu Santo, el segundo, que es la lectura del Evangelio. Hoy continuamos en el Evangelio que empezamos el martes, que fue el Evangelio de San Juan, y hoy estamos en el capítulo 3, que nos propone la Iglesia, versículos del 31 al 36. Ahí escuchamos unas cosas que quizá parecen como confusas, sobre todo si no nos ubicamos en qué fue lo que sucedió. Y es que a veces la liturgia nos trae pasajes bíblicos que uno queda como, Dios mío, ¿qué pasó acá? ¿Dónde está? ¿Quién está hablando? Incluso ahorita, cuando yo escuché el Evangelio, yo como que dije, pero Jesús, ¿por qué dice esto? Y ahorita conversando, pues haciendo el ejercicio nosotros antes, contextualizándonos, me dice María, no, es que el que está hablando es Juan. Le digo yo, María, pero ¿cómo así? ¿Cómo que Juan? ¿En qué momento llegó Juan a la escena? Si ayer Jesús estaba hablando prácticamente con Nicodemo. Así que, Mariana, contextualicémonos un poquito, que es el paso 3 de la lección divina, y así poder comprender el Evangelio y hacer una meditación pues bien hechecita, Mariana. Así es, Juli. Este es de esos días en que, bueno, uno podría perfectamente, si uno no tiene la Biblia, sino que está leyendo de su librito, pues de que vienen la liturgia, pues uno podría decir, bueno, o sea, uno igual podríamos meditarlo, o sea, el Señor siempre nos va a hablar a través de su palabra. Pero qué lindo, qué bonito y qué bueno que podamos como pues contextualizarnos, como lo decíamos, tratar de identificar en dónde estaba, qué pasaba, qué estamos haciendo, si hay continuidad o no, que es lo que normalmente hacemos en este paso de entender, bueno, de hacer el recuento de lo que dice el texto. Entonces, pues lo que les decía, a pesar de que seguimos en el capítulo 3, pues ayer terminamos en el versículo 21. O sea que nos saltamos del versículo 22 al 31, que es donde empezaba el Evangelio de hoy. Resulta que aquí, seguido de ese último, o sea, ayer terminamos de leer la conversación de Jesús con Nicodemo, pero si leemos hoy la palabra del Señor sin el Evangelio de hoy, pues la palabra que Él nos propone para hoy, si lo leemos normalmente, o sea, yo por lo menos lo escuché en la Eucaristía, quiero decir, como para darme a entender. Yo lo escuché en la Eucaristía y yo dije,
y es que Jesús ahora a quién le habrá hablado, porque se parece mucho a lo que le dijo a Nicodemo. Ajá, sí. O sea, se parece mucho las palabras, o sea, yo pensé que era Jesús, pues porque, pues, o sea, uno da a entender Sí, que el que claro. está hablando siempre es Jesús. Yo también cuando lo leí yo dije, pero Jesús, pues está como que repitiendo o está... ¿Con no quién? está, sí, Volvimos o sea, a como ver, que yo con en un quién. momento me sentí, nos devolvimos un poquito hasta otra vez a la conversación con Nicodemo, ¿qué fue lo que pasó? Entonces dice aquí, en el versículo 22, hay un enunciado acá en la Biblia y dice, ministerio de Jesús en Judea y último testimonio de Juan. ¿Qué pasó en el del 22 al 31? Pues que ahí es cuando dice que Jesús se fue para Judea con sus discípulos y estaba allá bautizando con ellos, pero resulta que como recién habían visto que Juan había bautizado a Jesús, pues resulta que había gente que todavía identificaba era a Juan como el bautista, o sea, el que bautizaba. Cuando ven, suceden eso, corren a donde Juan y le dicen, hey, Rabí, porque le llamaban a Juan maestro, ¿cierto? Le llamaban maestro y le dice, al que tú el otro día estabas con él y al que estuvo contigo al otro lado del Jordán, al que tú bautizaste, todo ahora está bautizando. Y entonces es muy bonito porque Juan responde, nadie puede recibir nada si no se le ha dado del cielo. Y que esa fue la respuesta que les dio ahí de una, y luego le dice que ustedes mismos son testigos de que yo dije que yo no soy el Cristo, sino que he sido el enviado delante de él. Y bueno, a él empieza a hablar ahí del novio, o sea, Juan tenía clarísimo, pero más que claro cuál había sido su papel y quién era él. Y dice, antes de iniciar el versículo 30, que es lo más hermoso del mundo, dice, es preciso que él crezca y que yo disminuya, cuando les está dando a entender que obviamente que a él es al que sí se debe seguir. Y en ese momento es que él empieza a hablar, Juan Bautista, empieza a hablar diciendo, porque acá algo muy bonito, voy a leerlo porque es que a mí la verdad me ayudó muchísimo para la meditación, sobre todo porque me desatrancó ahí, porque yo dije, ¿y en dónde estamos? Y, pues ya porque uno está acostumbrado, pero lo que les digo, podríamos igual solamente leer el Evangelio y obviamente sacarme claro, una meditación. Como tú lo dices, prácticamente Juan está hablando de algo que Jesús ya había conversado y que nosotros ya lo hemos escuchado justo esta semana. Tanto es así que yo estaba aquí en medio de la conversación antes le decía yo, pero ese Juan sí, quién sabe, tenía informantes o algo que estaba escuchando a Jesús porque está prácticamente diciendo lo mismo que Jesús ya había dicho. Y Marianita me decía, no, es que resulta que ahí es donde se comprueba la unidad que tiene, pues, o cómo el mismo Juan sí estaba lleno del Espíritu Santo. Y bueno, Mariana, mira, te dejo ahí. A mí la verdad que Juan el Bautista para mí es una cosa que yo digo, Dios mío, qué impresionante. O sea, realmente cuando Isabel escuchó la voz de María y la criatura saltó en su vientre, ese tuvo que haber sido el encuentro personal con Juan y que obviamente habrá compartido otras veces con Jesús. Yo no estoy diciendo que no. Pero que él reconociera a Jesús, o quiero decir, Juan reconoció a Jesús, sabía quién era, sabía que él era el Cristo, Dios mío, pero tenía tan claro cuál era su misión que no se fue detrás de Jesús. O sea, ¿cómo pudo haber, o sea, un hombre de qué virtud y de qué, o sea, de qué manera de vivir para encontrar al mismo Dios y decir, no le sigo porque tengo que hacer es la misión a la que él mismo me ha enviado? O sea, quiero decir, él no escuchó a Jesús decir esto. Es más, hubiéramos podido pensar que él lo hubiera escuchado pues por la vida pública del Señor, pero aquí sabemos que Nicodemo fue en la noche a buscar a Jesús, es decir, con seguridad que Jesús estaba o con sus apóstoles, con muy poquitos, o sea, con los que había empezado a llamar o con los que había llamado al comienzo, pero no tenía demasiados seguidores porque sabemos que esto es iniciando su vida pública. Ajá. ¿Cierto? Había hecho un par de milagros, que cualquiera los hace, pues como dicen por ahí, que un par de milagros, que qué es eso, por Dios. Había hecho un par de milagros, ya tenía cierta fama, ¿cierto? Pero Nicodemo va en la noche. ¿Por qué? Porque no quiere ser escuchado, no quiere ser visto, él quería un encuentro, era con Jesús nomás. Entonces, con seguridad que Juan de pronto en ese momento no estaba, o sea, con seguridad no estaba, porque acá estaba diciendo que incluso estaba en otro lugar. Estaba en otro lugar, bautizando, él estaba haciendo la sumisión. De ahí dice incluso que bautizaban en ese lugar porque había mucha agua. Mucha agua. Entonces, eso es una cosa muy hermosa. Entonces, Juan diciéndoles a ellos, aclarándoles
quién es Jesús y por qué él debe bautizar. Él sí es el que debe bautizar. Entonces dice, el que viene de arriba está por encima de todos. O sea, como quien dice... Claro, porque los otros le estaban como que poniendo quejas. Claro, Ey, mire, está haciendo mire, como que lo mismo que eso, nosotros. le va a quitar el puesto a usted. Tú eres el que precede al Mesías. ¿Quién será este otro que también está haciendo lo mismo? Ahí es donde Juan se les descarga y les dice la verdad de lo que está pasando. Y le dice, el que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra y habla de la tierra. Uy, ahí también de una vez llegó y les dio, yo creo que sus 3 cachetadas, porque dijo, es que acaso como que mi misión, ¿qué es? Mi misión, y porque lo dice al comienzo, nadie puede recibir nada si no se lo ha dado el cielo. O sea, como quien dice, ni siquiera esta misión es mía. O sea, porque ellos diciendo, o sea, como con lo que tú dices, como tratando de pullarle ahí como la envidia o lo que sea, o mire le va a quitar el puesto, o quién es acaso quién es él, si usted es el profeta en este momento, usted es cierto, porque eso era lo que era considerado Juan para la época, un profeta. Claro. Entonces, claro, y les dice, oiga, yo ya estoy también otra vez bañando el estudio, le dice, el que es de la tierra y habla de la tierra, el que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y ha oído, y su testimonio nadie lo acepta. O sea, hasta él reconoce que va a ser difícil. Yo creo que es que definitivamente Juan sí era tremendo. Él saber que no, por dicho, él ya sabía qué tipo no, y qué tipo no, eso lo sabemos. ¿Qué tipo de vida llevaba Juan? Un hombre supremamente mortificado, claro, un hombre que se negaba totalmente a él, un hombre que había abrazado lo que hablábamos ayer, el amor en toda su expresión en cuanto a lo que hablábamos, que era más parecido a la negación, a la abnegación, a la cruz, que pues que a lo que decíamos de qué rico estar con Jesús, como los apóstoles de aquí para allá. Él ya había entendido la base de todo y por eso podía estar no al lado de la persona de Jesús y aún así estar tan cerca y tan conectado con Jesús. Él tenía una vida ascética muy alta y eso hace que la vida mística pues también actúe como una balanza. Por eso es que él podía saber estas cosas. Exactamente, él podía saber eso sin necesidad de estar con Jesús, pero estaba con Jesús. Sí, increíble. Eso es lo increíble, porque lo que decíamos el otro día, ¿qué tal si nosotros fuéramos conscientes o qué tal que Jesús andara al lado de nosotros y se mostrara tal cual es? Ahí sí que uno dice, no, yo no hago nada, ahí sí que me mido en las palabras, no hago yo nada porque pongo a Jesús a hacer todo, o lo otro es que entonces yo no me muestro tal cual soy porque ay, no, es que está Jesús, entonces nunca eso es lo lindo, ¿cierto? Aquí también, bueno, ahorita vamos a meditar, el caso es que dice que su testimonio nadie lo acepta. El que acepte sus testimonios certifica que Dios es veraz, o sea, pues que cree en Dios. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios porque no da el Espíritu con medida. Otra vez el Espíritu, o sea, porque nos estamos preparando lo que le hemos estado insistiendo y no vamos a dejar de insistir en estos 50 días, ya no son 50, como 46. Vamos como 46, 45, eso, antes de Pentecostés. Y me encanta porque nuevamente en este evangelio encontramos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. El Padre ama al Hijo, dice, y ha puesto todo en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que resiste al Hijo no verá la vida, no verá la vida, sino la ira de Dios permanece sobre él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me parece muy impresionante. Aprendí, sí, por mí. No, es que uno cuando hace las lecturas, pues a veces tengo la oportunidad de hacer las lecturas allá en la iglesia, entonces le queda, yo me tengo que mentalizar porque allá voy y la embarro diciendo palabra del Señor. Y yo digo, no, porque no tengo, entonces ya me programé, palabra de Dios, 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 y ahora cuando vengo a la lección me toca palabra del Señor, palabra del Señor, palabra del Señor. Ay, Dios mío, pero bueno, antes de que se me escape, yo quería decir, las palabras de Juan son fuertes y eso muestra la humanidad. Porque Jesús nunca dijo, o sea, nunca, él cuando habló de su misión y del cielo, él nunca dijo, y la ira de Dios permanece sobre él. Tampoco es que Juan Bautista lo haya dicho así. Pero quiero decir, aquí es donde se nota que lo está diciendo o sea, no deja de haber en Juan, pues obviamente la humanidad de decir la ira de Dios, o si me entiendes, de pronto no lo decía con el ánimo de pensar de que Dios te va a castigar y todo, como pues en alguna época pues nosotros vivimos, por decirlo así, la fe. Pero Jesús al revés, siempre, y si miramos atrás la conversación que él tuvo con Nicodemo,
él le dijo, vine fue para, no para juzgar al mundo, sino para que al revés, para salvar al mundo, y ahí nos hacía claridad, el juicio ¿cuál es? El juicio será el que sus obras, o sea, la luz está ahí y usted se va a ir a hacer la maldad, usted no se va a querer acercar a la luz. En cambio, eso me pareció muy, muy impresionante, porque Juan sí habla con un poquito, pues, o sea, como de la dureza de pensar es que es Dios, o sea, y Claro, se ve el temor de Dios. ese concepto de Dios que se tenía pues sí, Dios allá, y que obvio, No está mal no quiere porque- decir que cuando llegue Jesús, pues eso se perdió, y ya se le perdió pues el respeto a Dios, sino que era necesario incluso también, me imagino, poder hacer esa transición de poder entender esto. Y cada cual necesitamos escuchar de Dios de alguna manera. Obvio que hay personas a las que hay que hablarles de esa misericordia infinita de Dios, pero hay otros que si uno le habla de la misericordia de Dios, siguen viviendo su vida chabacana como la han vivido. Hay otros que quizás necesitemos como... Eso también es lindo poder entenderlo en este evangelio, Mariana. Así es, Juli. Qué bonito, la verdad. Ahorita seguimos meditando en eso. Muy bien. No, bueno, si quieres lo sigo. No, ya vamos, voy a pedirle a la gente que nos ayude, porque es que esta lección de vida había estado como un poquito mezcladito la contextualización con la meditación, así que nos adelantamos a ese paso, pero es muy importante tener en cuenta que hacemos una oración al Espíritu Santo, hacemos una lectura del texto que nos proponemos a meditar. Normalmente pues en el programa lo que hacemos es meditar el evangelio que escucharemos en la Santa Misa, ese evangelio que prácticamente todos escucharemos cuando vamos a la Santa Misa. Después de hacer la lectura del evangelio que hoy nos presenta la liturgia, el evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos del 31 al 36, es muy importante entender el evangelio, contextualizarnos en lo que está sucediendo, poder saber a quién le está hablando Jesús, o en este caso a quién le está hablando Juan, que como les decía, si nosotros nos quedábamos literalmente en lo que dice ahí el cuadrito de esos 5 versículos o 6 versículos, pues quizá no podríamos comprender, bueno, a quién está hablando a quién, pero si nos contextualizamos entendemos lo que ya Marianita nos contaba, es Juan quien les está hablando a esos discípulos que él tenía frente a una queja, entre comillas, digámoslo así, que le estaban haciendo, al otro lado del río hay un tipo que está bautizando, y aquí es donde viene Juan y les aclara quién es ese que está bautizando, y se refiere a él con estas palabras. Eso es muy importante en la lección divina. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos contextualizamos, si nosotros no comprendemos qué es lo que nos quiere decir el evangelio, pues seguramente en el momento de hacer una meditación y de poner como esa parte nuestra en la meditación, pues lo vamos a hacer mal. Entonces por eso es bien importante hacer muy bien el paso del entender el evangelio, entender qué fue lo que sucedió ahí. Que si alguien me pregunta, bueno, pero ¿qué pasó ahí? Tú le puedas contar, mira, lo que sucedió acá fue esto, porque es que resulta que Jesús hizo esto, resulta que es que le está hablando acá es Juan, es esto, es poder comprender eso. Ese paso de la lección divina es muy importante, para entonces pasar al paso siguiente, que es la meditación. Nuestra iglesia nos invita a que no simplemente nos quedemos con la lectura de la palabra, con quedarnos en pasar nuestros ojos por estas letras y decir ya estoy listo porque leí la palabra de Dios, sino en hacer una meditación, porque es que es a través de la meditación como empezamos a tomar medidas en nuestra vida. Es a través del comprender, bueno, eso a mí qué me quiere decir y yo qué tengo que hacer, que es el último paso de la lección divina. Aquí es, bueno, eso qué me dice a mí, luego tendremos un paso, es yo qué tengo que hacer con esto. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a meditar el evangelio y es respondernos una pregunta. ¿Qué me dice a mí el texto? ¿Qué te dice a ti ese texto? Ya escuchamos a Juan lo que le dijo a sus discípulos, ya escuchamos y entendimos qué fue lo que sucedió, pero eso qué tiene que ver contigo y conmigo. ¿Qué frase me gustó, me llamó la atención? ¿Qué palabra de esas que escuchamos del evangelio me quedó sonando ahí en el corazón? Y el Señor me habla a mí personalmente, y bueno, ahora quiero yo transmitir eso que el Señor me habla con mis hermanos que están desde todos los lugares del mundo escuchando este programa. Por eso siempre habilitamos este paso de la lección divina, no simplemente con la meditación que hace el invitado o los que estamos acá en la productora, sino que queremos escucharlos a ustedes. Ahí está habilitada la línea de las cajas de texto. En todas las plataformas donde nos están escuchando hay una caja de texto para que ustedes nos digan qué les dice ese evangelio. YouTube, Facebook, Lazos TV, los que nos están escuchando en audio también a través de Mix LR, también hay la posibilidad de que nos escriban ahí su meditación, y también habilitamos una línea de WhatsApp que es esta,
340 11 900. A través de ella ustedes nos pueden enviar una nota de voz cortica en la que ustedes nos digan qué les dice el Evangelio. Les voy a dejar en la descripción en el chat un link directo para que si ustedes nos están escuchando a través del teléfono, simplemente le dan clic ahí, le dan clic ahí y les abre WhatsApp y simplemente nos graban el mensajito y nos lo envían. ¿Qué te dice este Evangelio? Mientras que ustedes se animan, Mariana, ¿a ti qué te dice este Evangelio? Bueno, Juli, a ver, ¿por dónde empezamos en este día? Mentiras. La verdad, me pareció impresionante. O sea, desde que lo escuché, me quedé pensando en eso. O sea, ¿por qué Juan repite algo que un diálogo que le dice a Nicodemo en lo escondido, a alguien en lo escondido? Y es la dificultad de entender, o sea, de la dificultad que hay en esas primeras palabras que leemos hoy. Y dice, el que es de la tierra es de la tierra y habla de la tierra. O sea, la necesidad que tenemos de poder, para las cosas sobrenaturales, primero la necesidad del Espíritu Santo de poder elevar nuestra alma a las cosas de Dios, del diálogo y de la oración tan necesarias para Dios. Y hay algo muy importante. Yo no podía hoy desligar la meditación, o sea, hacer como que ayer nada pasó y hoy iniciar nuevamente una meditación como si nada, cuando ayer decíamos y se dieron cuenta pues que había encontrado pues muchas respuestas, he encontrado muchas respuestas en el Evangelio de ayer, en el de hoy. Es más, en este tiempo de Pascua estoy encontrando muchas respuestas a través de la lección divina y la verdad es que ha sido un regalo muy hermoso del Señor y que de verdad le agradezco inmensamente porque estoy cayendo en cuenta a qué me quiere mover Él a hacer. Entonces, lo mismo, pues como a manera de invitación también es, si tú en algún momento has encontrado alguna respuesta o lo que sea, o el Señor te está hablando y no nos está dejando de hablar del mismo, o sea, de lo mismo, sino que hay una continuidad en lo que se está hablando en el Evangelio, pues que no dejemos de volver, porque es que seguramente hay algo más que nos quiere decir. Les decía yo ayer, el Señor me está dando una respuesta, pero no es concreto esto y se acabó, sino es para seguir caminando. O sea, es como, no es que yo entienda, sino que ya sé que sí las cosas no están del todo tan mal, ¿sí? O sea, no puedo decir, no, es que ya estoy, mejor dicho, en una tibieza espiritual enorme que me va a quedar ahí, o en el desierto más desierto del mundo y ya no voy a volver. No, hasta ahí el Señor nos puede estar acompañando a través de su palabra y de ser uno fiel a estos ejercicios espirituales. Entonces, volvían nuevamente, el que es de la tierra y habla de la tierra. Me volví a poner el Señor a meditar. Mariana, esta es preparación para el Pentecostés. Preparación, ¿qué quiere decir? Que si es un tiempo en el que se está dedicando a hablar especialmente del Espíritu Santo, nosotros no podemos ser ajenos a eso. Y pues el Espíritu Santo es el que santifica, el Espíritu Santo es el que nos da la vida a esa parte espiritual, la hace crecer, nos hace entender, y efectivamente es donde crece el amor. El Espíritu es el mismo amor, que es el amor de Dios, que se posa ya en nosotros para hacernos hijos de Dios, porque, bueno, lo que decía Juli, que también ayer del Papa y sus... Ay, se me olvidó el nombre. ¿Qué es lo que hace el Papa los miércoles? La audiencia. La audiencia. Que la tenemos, si Dios quiere, ahorita la vamos a retransmitir. Así que no se la pierdan. Sí, no, pero quiero decir, pues eso, la audiencia que tú nos contaste un poquito, que las audiencias del Papa habían terminado. Sí, habían terminado de hablar sobre la Eucaristía. Sí, sí. Y qué impresionante que el Papa va a empezar a hablar del sacramento del bautismo, que es donde empieza donde está también ese momento en el que recibimos el Espíritu Santo y nos hacemos, y hoy nos está hablando, es que definitivamente eso es una cosa muy hermosa, la iglesia y Dios y todo esto es muy hermoso, porque Juan el Bautista, el que bautizaba, el que bautizó a Jesús, ¿cierto? Hoy nos está hablando que el que es de la tierra y habla de la tierra, pero que cuando tú ya has recibido a Jesús y crees en Jesús y te bautizas, recibes al Espíritu Santo.
el domingo de resurrección, nosotros, perdón, en la vigilia pascual, nosotros renovamos nuestros compromisos bautismales. Renovamos el Espíritu Santo, o sea, lo renovamos. Y yo decía, y hoy cuando meditaba, yo decía, Mariana, a ver, si tú estás hablando, ayer hablábamos del amor, de renovarnos en el Espíritu, y es renovarnos en el amor también. Es darte nuevamente gasolina para que sigas en este camino espiritual, Mariana. No puedes decir ahora, o sea, o empezar aquí ahora a pensar en otra meditación, sino en seguir en ese trabajo que Dios quiere hacer en ti. Y dice mucho cuando uno está haciendo, cuando uno lee, pues, como de la vida espiritual, la mayoría de santos que uno pueda leer o de libros de personas que, pues, que ayudan en el camino espiritual, dicen: no es trabajando muchas cosas o una y otra y otra y otra y otra que vas a llegar al camino de la perfección, sino cogiendo una y empezando y haciéndole por ahí, trabajar en una cosa en específico. Y pues obviamente en eso que me habla a mí el Señor, que es trabajar en ese amor, en vivir en el Espíritu, en vivir mi consagración, es eso, dejar de ser solamente una criatura de la tierra, porque ya te ha elevado el Señor a una dignidad más grande, que es el ser hijo de Dios por el bautismo. Y es lo que dice acá: puede que el que no tenga el Espíritu no acepte el testimonio de Jesús, pero tú ya lo aceptaste, ya eres bautizado, ya eres hijo de Dios. Entonces, ¿qué vas a hacer desde ahí? ¿O cómo vas a seguir? ¿Y en qué vas a seguir? Son tantas preguntas que se me juntaron todas, ¿sí vieron? ¿En qué, cómo, cuándo, qué? Claro, porque es eso, es cómo vas a seguir caminando. ¿Qué vas a hacer para renovar tu amor? ¿Qué quiere? O sea, pon atención a qué quiere el Espíritu Santo en este momento que vayas a hacer. Y eso es básicamente lo que el Señor me ponía en el Evangelio. Era ayer haberme dado pues un indicio de lo que Él quiere, pero saber que y reconocer pues que sin él nada soy, o sea, que todo viene de Él. Y en la estocada final era el versículo anterior que decía: es preciso que Él crezca y yo disminuya. O sea, es el trabajar en esta preparación al Pentecostés, en este tiempo de Pascua y en este año propósito, Mariana. Y todos los años, pero a partir de ciertas cosas puntuales y pequeñas, pero todos los años deberíamos preguntarnos, o al final, o ahorita, el año pasado, Mariana, ¿dejaste que Él creciera y tú disminuyeras? Y empezar y decirme al final, hoy decir, es necesario que Él crezca y yo disminuya. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y plan de trabajo, Pues obviamente no estricto y mejor dicho, no, pero quiero decir, el trabajar esto de que lo que es mi consagración, de lo que es el querer ser toda del Señor. Y decir después, ¿dejaste que Él creciera y tú disminuyeras? Buena pregunta, Mariana. Dice Estamos meditando la Lección Divina, ese ejercicio que nos propone la Iglesia en el que hacemos una lectura orante de la Palabra de Dios. ¿Qué estamos haciendo para los que recién llegan a la transmisión? Hacemos la Lección Divina, que es un ejercicio que nos propone la Iglesia en el que a través de unos pasos muy sencillos, pues nadamos en la Palabra de Dios. Hacemos una oración al Espíritu Santo, una lectura, puede ser una lectura espiritual, una lectura del Evangelio. ¿Qué hacemos en el programa? Hacemos la lectura del Evangelio que la liturgia propone para el día. Hoy el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 31 al 36. Después de hacer esa lectura, es muy importante entender qué sucedió en el texto, contextualizarnos. Estamos viendo unas palabras que da al principio, pues cuando uno lee estos versículos no logra comprender quién es el que habla. Uno siempre cree que es Jesús el que está hablando, sobre todo por la manera como lo está diciendo Mariana. Porque es el Evangelio. Exacto, porque es el Evangelio. Pero resulta que aquí el que está hablando no es Jesús, es Juan. ¿Por qué Juan está hablando? Porque resulta que ya Marianita nos contextualizaba, unos discípulos de Juan se dieron cuenta que Jesús estaba bautizando también dice que esto es en Judea, sí. En Judea. Sí. Dice acá incluso la palabra de Dios que estaban allá porque había mucha agua en Judea. A mí me llama mucho la atención como que ese punto, pues como tan trivial, pero debe tener su cosa tan profunda. Claro. No sé, había mucha agua en Judea y resulta que unos discípulos de Juan se fueron a decirle a Jesús: bueno, mire que es que por allá hay un señor que está bautizando lo mismo que tú estás haciendo. Y sale Juan con estas palabras tan increíbles hablando de
de que solamente el que viene desde arriba puede hacer las cosas, o sea, que el que está aquí haciendo las cosas del de arriba es porque viene de arriba. Y después de haber comprendido pues como todo el evangelio, hacemos siempre una meditación. Nuestra iglesia nos invita a que respondamos una pregunta: ¿qué me dice ese texto a mí? ¿Qué te dice ese texto a ti? Y es lo que estamos haciendo. Ya escuchamos a Marianita, ahora queremos escucharlos, queremos saber qué les dice el texto a ustedes, y estamos recibiendo sus meditaciones a través de las cajas de chat en las diferentes plataformas que nos están sintonizando, o a través del 340 11 900. Pueden enviarnos una nota de voz y es muy sencillo. Si lo hacen desde fuera de Colombia, simplemente marcan más 57, que es el indicativo para nuestro país, o si están viendo esta transmisión desde su teléfono celular, ahí les dejé el link directo donde ustedes simplemente le dan clic y los lleva automáticamente a WhatsApp, donde nos graban el mensajito. Mariana, me llama mucho la atención en este evangelio esa relación que hace Juan frente a lo que está expresando del Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y es uno de esos evangelios donde se nos habla de la Santísima Trinidad sin mencionar la palabra Trinidad, que es algo, por ejemplo, que es un debate que se tiene con nuestros hermanos esperados o separados, como ustedes lo quieran llamar, y es que ellos no creen muchas de las cosas que creemos los católicos porque las palabras explícitas no están en la Biblia. Por ejemplo, ellos no creen en la palabra, no creen en el purgatorio porque en la Biblia no existe explícitamente la palabra purgatorio, o no creen en la Iglesia Católica porque siempre nos preguntan, pero ¿dónde dice en la Biblia que está la Iglesia Católica? Sin embargo, ellos creen en la Santísima Trinidad. Nuestros hermanos separados, pues me imagino que todos, porque cualquiera de las 40.000 que hay diferentes creen en la Trinidad, y hemos conversado con ellos en los que, claro, creen en la palabra, en la Santísima Trinidad, pero no, le puedo preguntar, pero bueno, dime dónde está en la Biblia la palabra Trinidad. No existe en ninguna de las Biblias, ni católicas, ni de Testigos de Jehová, ni de los mormones, ni de nada está esa palabra, la palabra Trinidad. Sin embargo, está el concepto de la Santísima Trinidad, de eso que creemos los católicos. Y este pasaje bíblico, el Evangelio de San Juan, capítulo 3, del 31 al 36, nos muestra esa relación que hay entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues fundamentando esa creencia que tenemos todos los cristianos, católicos y no católicos, frente a la Santísima Trinidad. Entonces, esto también, Mariana, es muy importante, pienso yo, que lo tengamos claro, porque eso nos sirve también como un argumento apologético. Aparte Mariana, de eso, porque aquí cuando Juan está hablando, está diciendo que es la acción del Espíritu, o sea, está hablando que en el Hijo el Espíritu está actuando, y que no se, y se da dice, pero no da el Espíritu con medida, o sea, al revés, lo da sin medida. Por eso es que el Hijo dice, bueno, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. Entonces, el contrario sería, porque le da el Espíritu sin medida, o sea, él mismo lleva el Espíritu del Padre, ¿cierto? Y dice ahí, el Padre ama al Hijo y ha puesto todo en su mano. Ha puesto todo en su mano, pero está hablando de la acción del Espíritu Santo, o sea, y de la unión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es lo que tú estás diciendo ahorita, pues que finalmente es lo que llamamos la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que, pues, aunque no esté ahí explícito, uno puede ver, entender, comprender que está hablando que hay una unidad en estas tres personas de la Santísima Trinidad. Además, dice después, o sea, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, el que resiste al Hijo, porque ahí ya no tiene necesidad de decir, ahí no está diciendo, y el que no, y entonces si yo no creo en el Padre, o sea que solamente tengo que creer en el Hijo, porque ahí es donde empieza como a sesgarse la cosa, pues siempre con nuestros hermanitos, pues desafortunadamente la pelea es no ni siquiera por en sí mismo, o sea, por lo que el espíritu de la palabra dice, sino por lo que textualmente dice. Entonces uno podría decir, entonces si acá dice que yo creo solamente en el Hijo, tiene vida eterna, y que resiste al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Y entonces, ¿dónde quedó el Padre y el Espíritu Santo? Si estamos hablando acá que también, pues obviamente tendría que decirse explícitamente que hay que creer también en el Padre para decir que el Padre existe, y que hay que creer en el Espíritu para decir que el Espíritu existe, y no es así. Dice creer en el Hijo, claro que obviamente él dice, también, bueno, nos meteríamos pues obviamente ahí en la discusión interminable que hay con ellos,
Pero lo lindo es ver la acción aquí en este evangelio, esa acción, lo que decíamos ayer, la acción de la unidad de la Santísima Trinidad, del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo, que siempre están actuando, y actuando que en el amor. Algo de verdad que es un ejemplo, el ejemplo que siempre nos dio Jesús, lo que siempre nos mostró Jesús y lo que estamos llamados, invitados a hacer nosotros, otros Cristos. ¿En qué sentido? En el actuar siempre en el amor. Muy bien, queremos escucharlos a ustedes. ¿Qué les dice este evangelio? Tenemos comentarios a través de las diferentes plataformas, también tenemos algunos audios, puedo verificar a ver aquí si ya sí, ahí están llegando los audios. Voy a leer algunos de las meditaciones que ustedes nos han enviado a través de las cajas de chat, mientras que comentamos un poquito y ya pasamos los audios, Mariana. Dice Teresa González: hoy el Señor me invita a dejar que su Santo Espíritu invada mi vida y que tenga la certeza de que si Él pone a alguien en mi camino para evangelizarlo, será Él quien lo hará a través mío. Dice Sandra Liliana: me invita a pensar que si creemos en Jesús hallaremos la vida eterna. Ya estamos resucitados con Él y esa vida eterna comienza ya en este momento. Nuestra alegría será encontrar a Jesús todos juntos. Nos escribe también Esteban Zambrano. Nos envía su meditación, dice: a mí me llama la atención la frase "el que viene desde arriba está por encima", porque es lo mismo que decimos en el Padre Nuestro, que dice: Padre nuestro que estás en el cielo, es decir, que está por encima de todo. Miren eso tan impresionante. Sebastián Sandoval nos dice: a mí me dicen solo que debemos creer en Él y pedirle al Espíritu Santo que aumente nuestra fe y cada día fortalezca nuestra creencia en Él. A Dios le gusta que creamos en Él, no mira nuestros pecados y errores y solo mira nuestra fe, dice Sebastián. Elvira Magdalena dice por acá, me dice que todos tenemos una misión. Royman nos escribe: el Señor nos invita a creer en Él para empezar a vivir nuestra vida en santidad, para perseverar en nuestro camino espiritual. Lady Joana nos escribe: el que no cree, la ira de Dios permanece sobre él. En este sentido, lo contrario sería que con la divina misericordia que hubo hace unos días, entonces debemos llegar, dice ella, en este sentido, lo contrario sería la divina misericordia, pero debemos llegar a un punto medio. Me llama a eso, a no abusar de la misericordia de Dios, ni irme a uno de los dos extremos. Eso Buenísimo. Es muy importante. Lorena, claro, porque uno podría decir, pues yo simplemente creo en Jesús, digo, ya creo en Él y estoy cumpliendo esto que dice Juan. Claro, pero nos desligamos de lo que Jesús ya venía diciendo. Exacto, entonces yo simplemente me puedo decir, ya creo en Él, puedo hacer lo que quiera porque ya lo dije, entonces la ira de Dios no va a llegar a mi vida porque ya lo expresé, como lastimosamente es una de las creencias que tienen nuestros hermanos separados. Simplemente con confesar que crees en Jesús y que abrirle tu corazón y decir, bueno, ven, y ya con eso tienes, ¿no? Estamos... Pero esas son las, pues, quiero decir, ahí es donde está donde decía, no me quería meter ahí, que es la eterna discusión, pues, exacto, que uno empieza a decir, bueno, pero entonces ahí ya ellos pasarían del tema de la Santísima Trinidad a decir que solo por Jesús somos salvos. Y que solo por el hecho de decir que creemos en Jesús somos salvos, y ya, y fin, se acabó. Exacto, y es que eso es sí, pero no. Y así nos podríamos volver nosotros, de cierta forma, si hoy llegáramos y dijéramos, vamos a meditar este evangelio, pero nos olvidamos de lo que nos dijo ayer en el evangelio. Porque Jesús estaba diciendo ayer, el que cree en la luz, el que dice, el juicio está, ahí es donde está diciendo, porque podríamos también obviamente decir que la ira de Dios es como la justicia de Dios. La justicia de Dios, y entonces acá dice, ¿qué es el juicio? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así porque el Señor está hablando solamente y porque si solamente con creer fuera suficiente, porque el Señor nos habla de las obras, porque obviamente uno puede creer en algo, pero una cosa es creer en algo y otra cosa es que es tan fuerte lo que yo creo que me llevó a amar más eso que a otro montón de cosas. Siempre hay una decisión siempre hay unas consecuencias frente a una decisión que uno pueda tomar. Yo creo en esto, me voy a ir por aquí, pues bueno, dejaste otro montón de opciones por las que no te vas, ¿cierto? Y obras según
según lo que no crees, ni siquiera el Señor aquí utiliza la palabra, no estás obrando según lo que crees, sino según lo que amas. Amaste más las tinieblas que la luz. Entonces, pues obviamente ahí no podemos desligarnos obviamente de lo que el Señor nos decía ayer, si vamos pues a hablar obviamente de eso que dices, Juli, de que entonces solo por Jesús seríamos salvos. Entonces, bueno, pero si es por Jesús y la Santísima Trinidad no existe, entonces ¿dónde quedó el Padre y el Espíritu Santo? Exacto, y es que todo en la palabra de Dios hay que entenderla, no desligando una cosa de la otra, porque si yo empiezo a desligar las cosas, a descontextualizar los textos, pues obvio que voy a llegar a conclusiones erróneas. El mismo Jesús lo dice, quien me ama cumple mis mandamientos. No es simplemente el hecho de decir, Señor, yo te amo, hay que hacer lo que Él nos manda. Vamos a seguir leyendo, este evangelio está muy chévere hoy en la meditación. Dice Lorena Quintero, San Francisco de Sales dice algo muy sabio, que siento que va con el evangelio de hoy. Así como cuando llevamos nuestra mano hacia el sitio del cuerpo que nos duele, así llevamos nuestra lengua a hablar lo que nos interesa. Meditemos un poco más cuál es el tema de nuestras conversaciones y sabremos hacia dónde se inclina más nuestro corazón. Y eso, y además que hay lo que dice Juan ahí en ese pedazo. O sea, que el que es de la tierra y habla de la tierra. O sea, que de pronto podríamos decir, el que es mundano, pues es mundano y habla de lo mundano. El que es espiritual y habla de lo espiritual, ¿cierto? No es decir, dejamos de ser, no es decir entonces, pues, o como que en otra de las herejías, pues, que hubo en algún momento y era como desprestigiar, pues, este cuerpo pecador, que es una cárcel donde está encerrada nuestra alma espiritual, sedienta de Dios, tan buena ella y todo. No, esa es la cuestión. El Señor está diciendo, no dejas de ser esa creación inclinada al pecado, pero que yo te elevo, o sea, yo estoy por encima de todo. Ahí cuando dice yo estoy por encima de todos y estoy por encima de todo, es que con esa debilidad que tienes, con esa inclinación, aún así te puedes elevar a las cosas, a las cosas sobrenaturales y a las cosas del cielo. Entonces, qué lindo y qué bonito eso, porque es un termómetro de cómo estamos en la vida espiritual. Si de pronto yo iniciando mi camino de conversión era muchísimo más orante, iba de pronto a misa todos los días, no faltaba. Ahorita desafortunadamente estoy faltando, y no pues por razones digamos de peso, no porque pues resulta que ya terminaste la universidad, antes podías porque estabas en la universidad, o ahora cambiaste de trabajo y en el trabajo en el que estás ya no. Entonces, pues obviamente, sino que solamente por mi comodidad, porque me empecé a dar permisos, entonces pues empecé a dejar, voy a misa los domingos, o voy 2 días y el domingo y no hay problema. Pues eso no quiere decir que ya te desconvertiste, que eres el peor, que no. Pero pensemos un poquito si no se nos ha enfriado, o lo que hablaba yo al comienzo, si no se nos está enfriando ese amor del comienzo, si de pronto ese amor nos está ahora transformando en un amor mucho más profundo, más de voluntad, más de seguir, si de pronto estamos cayendo en una tibieza espiritual, y uno entonces empezar a decir, hoy San Juan nos podría estar diciendo, hey, eres bautizado, eres llamado a una vida espiritual también, ¿cómo está tu alma? ¿Cómo has avanzado en este camino espiritual? ¿Has dejado que él crezca y tú disminuyas? Oh, por Dios mío, mejor dicho, ya me voy a ir a hacer mi propósito. Muy bien, vamos a escuchar algunas de las meditaciones que ustedes nos envían a través del 340 11 900. ¿Qué te dice este evangelio? Tenemos a Vivianita que nos envía su meditación desde Yopal, en Casanare. Vivi, ¿qué te dice el evangelio del día de hoy? Bienvenida a la Lección Divina. Hermanos misioneros, el Santo Evangelio me llama a mí de realidades: cielo, tierra y testimonio. El cielo me hace pensar que el Señor me amó tanto que me hizo coheredera de Cristo, habitante del cielo, a través del santo sacramento del bautismo. Hoy y todos estos días anteriores nos está preparando en el amor y en la fe para el Pentecostés. Cuando me habla de tierra, me llama a pensar en ese conjunto de cosas, de temores, de intereses en la tierra que puede limitar mi humanidad: el oro, el dinero, las necesidades, y que cada día uno quiere más. Dios le da y quiere más, pero el Señor hoy nos manda a que a través del testimonio
testimonio de vida, nosotros, guiados por Él, podamos manejar estas cosas de una forma más trascendente, para que estos bienes que nos ha dado en la tierra no solo sirvan para nosotros, sino para el prójimo, y que me hagan ganar el cielo, porque es que es por medio del Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, que sea sin medida y sin reserva a quien Él quiere. Entonces me llama hoy a amar, me llama a creer, pero con el Espíritu de Dios. Y después de María. Nadie como San José, impresionante, ¿no? Tenemos a Rosita que nos envía su meditación desde Medellín. Rosa, bienvenida a la Lección Divina. Sí, como Dios, Juliancita, a mí la lección me dice, el evangelista de Juan, el evangelio de San Juan, San Juan es el apóstol del amor. San Juan habla todo el tiempo del amor, y el amor es Dios, el amor es Jesús. Entonces nosotros empezar a reconocer ese amor en nuestra vida, nosotros tener ese encuentro de amor con Jesús, eso nos lleva a vivir cada día y cada momento, ofreciendo todas las pequeñas cosas y viviendo ese pedacito, viviendo el cielo acá en la tierra. O sea, si nosotros continuamente estamos meditando en Jesús, tenemos la contemplación de Él en las pequeñas cosas, nosotros aprendemos a vivir nuestro cielo en la tierra y después de Dios. Nadie como María, Rosita, Dios te pague. Tenemos a Maritza que también nos envía su meditación. Maritza, bienvenida. Muy buenas tardes, ¿quién como Dios? Nadie Nadie como Dios. Como Dios. En la lectura de hoy me recuerda al Evangelio del día sábado, donde habla de que crees, Tomás, porque me pudiste ver, dichosos los que creen sin haber visto. Cuando el sacerdote nos hablaba de que él respondió, Señor mío, cuando Jesucristo se le presentó, nuestro amado Señor Jesucristo se le presentó frente a todos los apóstoles y le dijo, ven, Tomás, y toca mis llagas, mete tu dedo dentro de mis llagas. Y ahí es donde él de rodillas cae y le dice, Señor mío y Dios mío. No lo dice por espanto, ni lo dice por temor, sino que ahí al decir Señor mío y Dios mío, él está reconociendo de que nosotros somos uno solo en el Evangelio. Al estar nosotros con el Señor, al buscarlo cada día al Señor, al tratar de enamorarlo a Él, porque Él es el amor. Él ya murió por nosotros por amor en esa cruz. Mas sin embargo, al decir Señor mío y Dios mío, estamos proclamando que somos uno solo con Él. Así como Él es uno solo con su madre en la encarnación, así somos nosotros, sus hijos, uno solo con nuestro Señor Jesucristo, porque Él ya murió por nosotros. Él sufrió y fue crucificado por nuestros pecados y recibió sobre sus espaldas, toda la condenación que nosotros teníamos, mas sin embargo en Él somos libres. Entonces, en el Evangelio de hoy me invita a reflexionar sobre cuando los hermanitos separados o esperados, que les llamo yo, ellos vienen y nos dicen que no, que solamente Jesucristo es nuestro Redentor, y nos atacan a la Iglesia Católica y no veneran a la Santísima Virgen María y nos juzgan y nos critican y nos dicen idólatras, porque veneramos y respetamos y creemos que María Santísima es nuestra Madre, es nuestra Reina Celestial. Mas sin embargo, nosotros ¿cómo nos defendemos? Es la pregunta. Ante eso, ante los ataques, cuando nos juzgan y nos dicen, ¿y el rosario dónde aparece en la Biblia? ¿Y el Santo Rosario por qué rezan ustedes y repiten tantas veces el Ave María y repiten tantas veces el Padre Nuestro, la repetidera de la repetidera? Entonces nosotros debemos empezar a conocer más acerca de nuestra fe católica, para que cuando vengan los hermanitos esperados o separados, como yo les llamo, darles una explicación con bases fundamentales, con bases bíblicas, para que no vengan con 2 o 3 versículos de la Biblia y nos envuelvan y nos saquen de la Iglesia Católica. Dios te bendiga, Maritza.
Qué lindo, Mariana, poder meditar en el Evangelio y ves cómo se presta para enseñarnos. O sea, dice por ahí incluso un pasaje bíblico muy conocido por nuestros hermanos separados, que la Biblia sirve para enseñar, corregir y no sé qué, y que por eso solo la Biblia basta. Pues aquí la misma Biblia también nos enseña a cómo responderle a nuestros hermanos esperados. No, eso sí es verdad, eso sí es verdad. Y bueno, qué bueno, por ejemplo, que Juli, pues ahí dentro no, en el canal de YouTube pues, de Lazos y en YouTube, en el de Lazos TV, pues uno puede ver muchas charlas, muchas prédicas, pero puntualmente pues hay temas también de Mariología, donde encontramos pues muchas respuestas, y también sé que hay un curso pues de Wilson puntualmente hablando y explicando todo esto, porque como decíamos ahorita, eso es una eterna pelea con ellos, porque lo primero que debe haber es un corazón dispuesto, ¿cierto? Un corazón que quiera, lo que dice San Agustín, para quien quiere creer, le tengo 1000 razones. Para el que no quiere, no le tengo ninguna. Porque no va a haber ninguna que valga. Va a ser simplemente dar un montón de argumentos, desgastarnos desgastarnos, y aparte de eso, ponerse uno hasta en tentación de llegar a actuar con soberbia, orgullo, rabia, de todo. Sí, porque muchas cosas. Uno sabe que puede tener, o sea, uno sabe que con la Biblia le puedo responder, le puedo tener todas las respuestas a sus preguntas y que estoy en la verdad, ¿cierto? Pero él también está en la misma posición de uno, diciendo es que yo le tengo la verdad y las respuestas aquí y todo, y acá está, y en la misma Biblia, y se lo digo. Entonces es una lucha de dos soberbias ahí. Sí, desafortunadamente puede llegar a ser eso. Y al contrario, uno que tiene que tratar de... O sea, ella misma nos lo dijo. Estamos hablando de Juan, que es el evangelista del amor. Todo nos está hablando del amor. Es más, estamos meditando sobre el amor. Y en todo evangelio vamos a estar siempre meditando sobre el amor, porque Dios es el amor mismo. Pero sí, si de pronto pues había quedado la pregunta de eso, de cómo defender de los hermanos separados a la Virgen María, lo mejor es el amor, primero. Lo mejor para defenderla es el amor. Con que tú le empieces a sonreír y él venga con cara de... Y a medida que si tú le vas a dar alguna explicación porque sabes algo o no sabes cómo defenderla desde la Biblia porque todavía no tenemos el conocimiento, lo primero pues obviamente es que nos vamos a formar. Eso es muy importante. Claro, porque las respuestas están. Las respuestas están, pero lo segundo es que no ir porque entonces como ya me las sé todas, entonces yo también ando igual que ellos así. Hágale, tranquilo, pero voy así y con la presencia así de pues ya es que yo ya tengo todo. Hágale, pues a ver qué me va a sacar. Me hice un curso de apologética. Me hice un curso ya de apologética, sí, claro. No, esa es la cuestión. Lo primero para defender a la Virgen María es el amor, porque es Dios el que va a dar las respuestas, el Dios es el que va a ayudarnos. Eso no es sencillo y no es fácil, como cuando uno va a hablar con algún familiar y también, o sea, eso es pero lo segundo, pues obviamente hay muchas citas bíblicas, pues dependiendo de cada una de las preguntas que ellos hacen, y para eso pues precisamente hay cursos y hay charlas, pues claro, y hoy que tenemos la facilidad del internet donde uno encuentra todo. De todo, prácticamente todos los temas, incluso ya les he hablado de cada vez que yo tengo alguna pregunta de algo y yo digo, Dios mío, ¿cómo es esto? Investiguemos. Yo tengo una página que es increíblemente buena y es corazones.org, que tiene argumentos apologéticos increíble. Entonces, en estos días hablé de corazones.org y me preguntaban por acá, pero ¿cómo era que yo encontraba las cosas en corazones.org? Y les voy a decir a ustedes también para que ustedes lo busquen. Dinos, Juli, mira, por favor. Abre la página de Google. Voy a abrirla acá para que ustedes vean. Abres Google, espérenme a ver, espere, que yo no soy zurdo. Google. Abro la página de Google y me va a abrir, es que no alcanzan a ver los pobres. Pero ya lo pongo ahí grande. No alcanzan a ver casi. Pero bueno, la cosa es que tú tienes, por ejemplo, alguna pregunta. Por ejemplo, el purgatorio, que es uno de los temas cuestionados. Entonces yo lo que escribo es purgatorio, espacio, y pongo corazones.org. Permítame, voy a soltar el micrófono un momentico para poder escribir rápido. Purgatorio y espacio corazones.org y le doy enter. Y prácticamente la primera resultado me tiene argumentos increíbles sobre por qué los católicos creemos en el purgatorio. Entonces acá hay argumentos de la Biblia, argumentos antropológicos, todos. Y esto
junto lo que ustedes, o sea, cualquiera de las cuestiones que ustedes tengan, de las preguntas que a ustedes le hagan, ay, pero ¿cómo es así de la intercesión de María? Porque Intercesión de María, espacio, corazones.org, y seguro que lo van a encontrar. Hay también que decir, Juli, que por ejemplo, si uno solamente busca en el buscador de Google nomás purgatorio, Ajá. lo más probable, cualquier cosa de la fe que tú busques, lo más probable es que primero te salgan 40 respuestas cristianas. Exacto, no católicas. No pues. católicas. Y aparte de eso, gente incluso que escribe textos, que ustedes saben que internet puede con todo, por eso es que hay que ir a fuentes confiables. Y por eso les recomiendo esta, corazones.org, que es una fuente apologética confiabilísima. Bueno, terminamos hablando de apologética en este evangelio del día de hoy. Gracias a todos por participar en la lección divina de este día y de enseñarnos tantas cosas a través de sus intervenciones. A todos, Dios les bendiga. Marianita, ¿qué te deja la lección divina de este día antes de irnos? Juli, bueno, pues en base a todo lo que hemos hablado, una tarea muy especial y es pues que el propósito, y no un propósito solamente para hoy, sino ¿cómo voy a hacer para que él crezca y yo disminuya? Pues porque yo sinceramente quiero, de cierta forma, entender cada día más pues la voluntad del Señor, llegar con la ayuda de Él a ser santa, pues al cielo, obviamente, a darle gloria de la mejor forma a la que Él me haya llamado. Y para eso no puedo seguir pensando y quedándome solamente en lo que es de la tierra, sino que tengo que levantar la necesidad siempre de la oración, de elevar mis ojos a Él, de suplicarle, de reconocerme que soy tierra y a la tierra volveré, pues es cierto, pero que con Él puedo hacer una obra hermosa y preciosa. ¿Por qué no lo voy a hacer? Si al final pude llegar a encontrarme con la visión de Dios de lo que Él quería para mí y lo que decíamos ayer, algo muy hermoso. Si tú eres un acto del amor de Dios, ¿cómo Él no va a hacer de tu vida algo precioso? O sea, hacer que ese acto no se quede quieto en una obra, o que sería muy triste que Dios, siendo un Dios creador, haya creado el ser humano. Ahí es donde se demuestra la obra del amor tan grande. Él creó al ser humano y no lo creó como una estatua y no más, sino que se ve que el amor es dinámico porque hasta nos dio a nosotros la capacidad de ser seres animados, no inanimados. O sea, seres que se mueven, seres que actúan, seres que piensan. Entonces, si el Señor te ha creado, ya eres un acto del amor de Dios. Qué lindo y qué hermoso que a pesar de nuestra debilidad por el pecado, estemos inclinados a ciertas cosas. Nuestro amor, o sea, nuestro amor, el humano, se conecte con el amor divino de nuestro Creador y haga de eso nosotros demos o sea, como recíprocamente a nuestro Dios un acto de amor hermoso y precioso, es diciéndole, ¿para qué me creaste? Para amar, pues yo me dedico a amar en esta vida, pero de la forma que Él quiere y como me ha llamado, que era lo que decíamos ayer. Pues es un acto único, o sea, no hay otra, no va a haber ni siquiera los gemelos, que lo hemos dicho muchas veces, ni siquiera los trillizos, ni siquiera dos personas que se hayan criado en el mismo lugar, o sea, ni siquiera los hermanos terminan siendo la misma persona, o haciendo lo mismo, o pensando igual. Tienen su identidad. Entonces, a ese es el llamado que Dios. ¿Cómo es el amor, tu identidad en el amor? ¿Cuál es la identidad de tu amor, del acto de amor que eres de Dios? Por ahí voy, y para eso hay que uno también... ¿A ustedes qué les dejó la lección divina del día de hoy? ¿Y qué tienes que hacer? Porque recuerden, de nada serviría quedarnos meditando si no tomamos medidas en nuestra vida. Por eso todos los días tenemos que hacernos un propósito. ¿Qué tengo que hacer después de esta lección divina? Hablamos de muchas cosas hoy, de la Santísima Trinidad, de cómo encontrar la Santísima Trinidad en la Biblia sin necesidad de encontrar la palabra Trinidad. Un buen ejercicio, por ejemplo, les voy a dar ideas, es buscar argumentos bíblicos que hablen del misterio de la Santísima Trinidad. Algo práctico. Perdón. Y eso uno lo va guardando ahí. Si exacto, lo vas a por lo menos, pues uno va anotando ahí un papelito y póngalo en su Biblia o en su libro o en un cuaderno. Así es. También hablamos, pues el Evangelio nos habló prácticamente pues Juan nos está hablando de ese que viene de arriba, y que el que viene de arriba habla de cosas de arriba, mientras que pasa lo contrario, solo el que está en la tierra, pues habla, el que vive como si viviera en la tierra, habla de cosas de la tierra. Un ejercicio, por ejemplo, práctico para el día de hoy, y es el hecho de poder mirar qué me lleva arriba y qué me deja aquí
apegado en la tierra. Hay veces que nosotros perdemos mucho tiempo, por ejemplo, en una serie que nos sentamos a ver a veces horas viendo una serie un programa de televisión que no me edifica y que yo ya lo tengo, pues que la telenovela de las 5, por ejemplo, un ejercicio práctico de la lección divina es ese tiempo que uso para ver esa telenovela de las 5 o de las 6 que no me edifica y que me mantiene aquí en la tierra, lo voy a cambiar por un ratico de oración que me pone a mirar las cosas de arriba. ¿Ven ustedes de qué manera la lección divina nos lleva a hacer algo práctico? Mira que son hechos concretos, no es el hecho de la lección divina me habló de pensar en lo de arriba, así que voy a orar. Pero ¿cuándo? ¿A qué horas? ¿De qué horas a qué horas? ¿Cuánto te vas a dedicar? ¿Qué vas a orar? Es sacar ejercicios prácticos referente a eso que meditamos. Bueno, vamos a orar ahora y recuerden que ustedes tienen una tareita que cada uno, pues el Señor se las pondrá para que ustedes también la hagan. Así que, Marianita, ¿qué tal si oramos entonces? Así es, Juli. Voy a tratar de... Ay, Dios, ¿qué hice? Dale. Te damos gracias, Señor, por este momento que nos has dado. Te entregamos todo lo que has puesto en nuestros corazones y en el de nuestros hermanos. Te suplicamos, Señor, que si no nos ha quedado claro algo, podamos en el transcurso del día, puede ser que porque el transcurso del día quieres que sigamos meditando en esto, pensando en esto, y que tú nos vas a dar respuestas en el ejercicio de nuestros deberes y nuestras tareas cotidianas. Gracias, Señor, por hablarnos a todos. Gracias, Señor, por poner en todos un anhelo de ti, una sed de ti. Hoy queremos entregarte este propósito que hemos hecho para hoy. Danos la gracia de cumplirlo, de vivirlo, de no olvidar esta lección divina, sino que al revés, la palabra que haya sido, lo que nos hayas dejado en nuestro corazón, quede como una flecha encendida, que nos recuerde y nos traiga siempre a la memoria estos momentos, esas palabras que nos han cambiado y transformado. Hoy especialmente te pedimos la gracia, Señor, de no quedarnos solo en las cosas terrenas, sino que podamos elevar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente a las cosas eternas, a tus cosas, Señor. Que podamos morir a nosotros mismos, a nuestro gusto, a nuestros deseos, para poder hoy decirle sí a tu voluntad, a tu querer, que nos va a traer la felicidad verdadera. Te entregamos hoy a todas las personas enfermas, a todas las personas que padecen enfermedades en el alma, pero también a aquellas que padecen enfermedades en el cuerpo. Te entregamos a todas las personas enfermas de nuestras familias, de nuestros familiares. Te suplicamos por esas personas que están solas, abandonadas. Y hoy lleva consuelo, Señor, a través de las cosas de esta tierra, porque finalmente todo ha sido creación tuya, Señor, y tú nos hablas por medio de ella. Ahí podemos ver lo hermoso y lo lindo de que hayas venido y te hayas hecho hombre, que quisiste venir a hacer de estas cosas, de esa creación tuya, de esas cosas que son solo de la tierra, un acto de amor hermoso tuyo que nos lleve también al cielo. Por eso, gracias por la Santísima Virgen María, que hoy te acompaña allá en el cielo, pero que también está aquí en la tierra. Y te decimos con todo el amor a ti, Santísima Virgen María, este Ave María, para que tú nos des la gracia de vivir como vivías tú, haciendo las cosas cotidianas, pero con un amor sobrenatural. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.